Bueno, hermanos, llegó el momento de nuestra reflexión, así que te invito a meditar en la palabra de Dios. El texto que vamos a estudiar hoy día está ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, los versículos 21 al 25. El tema de nuestro mensaje hoy es tomando a Cristo en serio. Y está en este pasaje que vamos a leer enseguida, pero primero te invito a que puedas descargar la guía de reflexión que está ahí en las anotaciones de nuestra transmisión. Usted puede descargar esta guía y durante el mensaje ir tomando notas para profundizar en la comprensión de las Escrituras. Nosotros estamos en una serie llamada Días Mejores, que es una serie en el Evangelio de Marcos, donde vamos avanzando prácticamente versículo a versículo durante todo el libro, y así usted puede profundizar su conocimiento de las Escrituras y experimentar el Señor hablando su corazón. Te invito entonces a hacer esa lectura conmigo. Ahí el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, vamos a leer de los versículos 21 al 25. Así dice la palabra de Dios. Vamos a leer hoy día en la versión Reina Valera 2015, la Reina Valera actualizada, una muy buena versión también. Así que acompañen conmigo en esa versión o en la versión que usted tiene ahí disponible, que dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: consideren lo que oyen. Con la medida con que miden ustedes serán medidos, y les será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ok, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en nuestra reflexión. Señor amado, tu palabra está abierta delante de nosotros y vamos a meditar en ella. Te pedimos tu gracia, tu dirección, tu iluminación, para que podamos disfrutar de tu palabra y escuchar tu voz. Y que al escuchar tu voz, ella se encuentre con corazones abiertos, sedientos, dispuestos a obedecer. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros vivimos en la era de la información. Eso es sumamente conocido. Es decir, nosotros tenemos acceso a todo tipo de información a todo momento. Tenemos una cantidad increíble de información a nuestra disposición y a veces ni siquiera sabemos cómo manejar tanta información. Podemos, por ejemplo, saber en tiempo real de algún desastre que puede estar ocurriendo al otro lado del mundo, tanto con video como con audios, con la información completa. Es decir, podemos estar ahí casi que presencialmente. Nosotros tenemos informaciones tal como podemos saber dónde está o cómo está nuestra frecuencia cardíaca, con dispositivos que podemos tener aquí en nuestros brazos y que podemos coordinar nuestra salud de una manera que años atrás sería impensable. Es decir, para saber su frecuencia cardíaca uno tenía que ir al médico y a veces ni eso. Nosotros tenemos mucha información y el hecho de que tengamos mucha información hace con que todo sea conocido. En cualquier momento podemos meternos en internet y buscar ahí para saber, no sé, en qué fecha nació Gary Medel, por ejemplo. No sé cuándo nació, pero me meto ahí y me va a aparecer, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide, no sé, el Alexis Sánchez? Y voy ahí y me va a salir todo ese tipo de información. Es decir, tenemos una cantidad de información impresionante a nuestra disposición todo el tiempo. Pero el problema de nuestra época está en discernir qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Porque si hay un montón de información, también hay un montón de información falsa, información equivocada. Bueno, la importancia de la verdad y la información en nuestros días se ha vuelto como que el centro de la discusión de muchas veces. ¿Por qué? Porque es con base a la veracidad de la información que nosotros tomamos las mejores decisiones. Pensemos, por ejemplo, esa crisis del coronavirus. ¿De qué manera vamos a tomar las mejores decisiones? O el país va a tomar las mejores decisiones si, por ejemplo, no sabe si los datos sobre los infectados o los muertos son verdaderos. Si hay duda con relación a eso, seguramente habrá duda con relación a qué hacer, cómo proceder. O lo mismo pasa, por ejemplo, a tantas personas
que han sido engañadas por esos mensajes fraudulentos que te llegan, ¿no es cierto? Somos del banco no sé cuánto y usted ganó un premio o usted tiene un dinero que se le va a entregar, así que usted dale el clic en este link para que podamos entregarte el dinero. Necesitamos saber qué es lo que es verdad y discernir qué es lo que es verdad de lo que es mentira para poder evitar esas situaciones y no ser engañados, como varios de nosotros hemos sido a lo largo de los años. Bueno, desde que surgió el internet, ¿quién nunca ha recibido un correo donde dale clic aquí para, no sé, para donar $1 a un niño que está muriendo de hambre en África, por ejemplo? Bueno, si usted vivió en los 90 o los 2000 y tuvo internet en ese tiempo, usted sabe que es así. Ahora, nosotros necesitamos también discernir qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, básicamente para entender el mundo. ¿No se ha dado cuenta usted de que todo lo que nosotros hacemos está basado en que lo que yo pienso sobre el mundo es así? Es decir, yo creo que yo existo, yo creo que mi esposa existe, yo creo que ella me ama y ella también. Con base en ese fundamento, nosotros construimos una relación. Lo mismo usted. Usted cree que está empleado y tu empleador cree que usted es su funcionario. Estas dos informaciones son verdaderas. Ahora, si usted duda de esta información, a lo mejor no iba al trabajo. ¿Por qué? Porque yo no soy funcionario aquí. Pero el empleador podía pensar de otra manera, ¿no es cierto? Ves que la verdad es el fundamento de todo lo que hacemos. ¿Cómo nosotros podemos entonces filtrar la verdad de la mentira en el mundo en el cual vivimos? Ese es un tema, pero no un tema de hoy. El tema también pasaba en los días de Jesús. Cómo hemos venido hablando sobre Jesús y su ministerio, el inicio de su ministerio. Había algunas dudas sobre quién era Jesús. Personas dudaban de su ministerio, cuestionaban su veracidad e incluso sus discípulos estaban ahí escuchando y no digo que estaban cuestionando, pero ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Y Jesús entonces, no solamente a los discípulos, pero también a un grupo más amplio de discípulos, Jesús va y les habla sobre la importancia de entender que lo que Él está diciendo es verdad. Y Él utiliza parábolas. ¿Por qué Jesús utilizaba parábolas? El objetivo de las parábolas era el de revelar la verdad. Revelar la verdad que Jesús encarnaba, la verdad divina, qué es lo que Dios piensa del mundo y qué es lo que es el verdadero reino de Dios en el mundo. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Para entender entonces el cristianismo, y eso es lo que Jesús dice acá, es fundamental entender quién es Jesús. Y más, para entender quién es Jesús, es fundamental escuchar al mismo Cristo. Así que, fíjense ustedes, nosotros también pasamos por eso mismo que pasaban los discípulos. Para entender el cristianismo necesitamos entender a Jesús, escuchar a Jesús. Y fíjese que muchas de nuestras luchas, muchos de nuestros temores, muchos de nuestros fracasos, muchos de nuestros problemas son ocasionados por una interpretación parcial o incorrecta o falaz del Evangelio. Es por no conocer el Evangelio que muchas veces estamos sumergidos en una serie de problemas. Aún aquellos que son cristianos, aún aquellos que creen que son cristianos, aún aquellos que se están acercando a Jesús, incluso también personas que están bastante distantes de Jesús. Es por no conocer a Jesús que toda esa clase de sufrimiento se nos viene. Así que necesitamos conocer la verdad sobre Jesucristo y Él aquí en la Biblia nos presenta la verdad. Eso es lo que es. Jesús entonces está llamando a nosotros a que lo tomemos en serio y a que entendamos el cristianismo de la manera como Él propone, como Él presenta. Jesús en ese texto, muy interesante, un texto medio complicado, medio complejo, con algunas palabras un poco difíciles de interpretar. Jesús en ese texto, lo que Él está mostrando aquí son dos principios importantísimos para entender el Evangelio. Hay obviamente varios otros principios que encontramos en otros textos, pero ese texto presenta dos principios fundamentales para entender la verdad del Evangelio, para tomar a Jesús en serio. El primer principio que encontramos en ese texto es el principio de la disponibilidad del Evangelio. El principio de la disponibilidad del Evangelio es lo que vemos en los versículos 21 al 23, donde Jesús utiliza esta parábola de la lámpara, ¿no es cierto? La disponibilidad del Evangelio está en la mismísima esencia del Evangelio. No es
El cristianismo no es una fe de misterio, una fe que está oculta y que es entregada solamente a un grupo muy limitado de personas. El cristianismo, por definición, presenta un mensaje que es un mensaje para ser entregado a todas las personas y disponible a todas las personas. De eso está hablando Jesús acá. Por eso él utiliza esa metáfora, esa parábola de la lámpara. Por eso él habla por parábolas de una forma general, específicamente aquí en ese texto de la lámpara, ¿no es cierto? Él dice, ¿para qué sirve la lámpara? Él utiliza dos preguntas acá. Primero él dice, bueno, es que la lámpara está... ¿Quién trae una lámpara y la pone debajo de un cajón? La palabra aquí sería casi como poner debajo de una canasta o de un recipiente, ¿no es cierto? Como que para ocultarla, o debajo de la cama. Nadie hace eso. Entonces, la primera respuesta a esa pregunta retórica de Jesús debiera ser... no se hace eso. Nadie debe hacer eso. La segunda pregunta es, ¿no es para que sea puesta sobre el candelero? Y la respuesta es, sí, es para que sea puesta el candelero. Es decir, la misma naturaleza de la lámpara o de la luz hace con que ésta sea puesta en un lugar de destaque. Porque el propósito de la luz es que ilumine a un grupo más amplio de personas, a un espacio más amplio, y por lo tanto para eso ella tiene que estar en un lugar de destaque. Eso es lo que habla Jesús aquí. Ahora, la lámpara en ese caso podemos decir que es su propio mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué hago con el mensaje? Fíjense que Jesús venía hablando en la parábola ahí de la semilla, de cómo aquellos que recibieron el mensaje, que aceptaron el mensaje, ellos producen frutos. Claramente esos frutos son evidencias de que el mensaje estuvo ahí, evidencias de que el mensaje es verdadero. Así que esa luz que irradia es también evidencia de este mensaje verdadero. Por lo tanto, la luz aquí o la lámpara es el mensaje de Jesús. Y el propósito es traer luz a la oscuridad. La repisa que Jesús dice acá en el texto, podemos decir que serían las parábolas, es decir, ese lugar que Jesús pone este mensaje para que llegue a más personas. Básicamente Jesús está explicando por qué él utiliza parábolas, pero la razón por qué Jesús utiliza parábolas está fundamentada en el principio de la disponibilidad del Evangelio. Es decir, el Evangelio es para todos. Dios se ha hecho conocible. Dios se ha hecho disponible. Y en la mismísima encarnación de Jesús apunta a eso. Otra cosa que Jesús hace en ese texto es contestar a aquellos que trabajan por ocultar esa verdad. Él utiliza aquí dos ejemplos, el caso del cajón y de la cama, ¿no es cierto? Básicamente lo que Jesús está haciendo es, con esta metáfora, decir que no tiene sentido ocultar esta verdad bajo cualquier tipo de excusa, o ocultar esta verdad bajo cualquier tipo de interés individual y personalista. Jesús aquí condena en ese texto a aquellos que ocultan la verdad bajo el peso del legalismo y del tradicionalismo en la época de Jesús. Por lo tanto, acusando a los mismos sabios, teólogos de la época, los maestros de la ley. Jesús aquí entonces condena a aquellos que ocultan la verdad de una manera intencional de las personas, que no habla con sencillez para que las personas entiendan. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús habla en el idioma de la gente. Jesús habla para que la gente entienda. Jesús habla para bendecir a las personas. ¿Por qué? Porque el mensaje es para ellos. El mensaje es para todos, no solamente para los sabios, no solamente para los más entendidos, no solamente para los más pobres, los más ricos. El mensaje es para todos. Eso es lo que hace Jesús. Condena entonces a aquellos que ocultan la verdad de una manera intencional, pero también a aquellos que ocultan la verdad de una manera no tan intencional, pero que producto de su pecaminosidad y de sus ambiciones, de su poco interés espiritual, ellos ocultan la verdad para otros y para sí mismos. Son aquellos que ocultan la verdad bajo las preocupaciones de la vida, y Cristo los condena acá. No solamente aquellos que ocultan la verdad bajo el cajón del legalismo, pero también bajo la cama.
bajo la ordinariedad de la vida. Es decir, la vida tiene tantas cosas, tanto ajetreo que, bueno, no tengo tiempo para pensar en esto. Así que, por el mismo hecho de que la verdad sea para todos, Jesús condena a aquellos que tratan de ocultarla a las personas. Así que, esa verdad que Jesús dice aquí, ella, por más que intente ocultarla, ella no podrá ser ocultada finalmente. ¿Por qué? Porque esa verdad será finalmente de dominio público. Jesús progresivamente la está revelando. La revelará plenamente en la cruz, y el Espíritu Santo, cuando descienda sobre su pueblo, hará con que esta verdad se multiplique de una forma impresionante. De eso es lo que Jesús está hablando en el texto. Esta verdad de Jesús es imparable. Por esto esta verdad llegó a nosotros. Así que nosotros tenemos acá esa esperanza, esa promesa de que la verdad de Jesús avanzará y todos sabrán, incluso cuando venga Cristo en el último día. En aquel día ya no habrá duda. En aquel día ya no habrá aquellos que no entienden o aquellos que rechacen. En aquel día se hará visible ante todos la verdad, para condenación de unos y para la salvación de otros. Así que Jesucristo, en su mismo ministerio, en su misma encarnación, Él es el cumplimiento de esta promesa. La verdad se sabrá. Cristo será conocido, no solamente conocido, sino que adorado en todo el mundo. Ahora, si el Evangelio es esa verdad maravillosa que ha estado disponible, que Cristo hizo disponible, ¿por qué nosotros ignoramos tanto este mensaje? Quizás usted va a decir, bueno, es que yo no ignoro, yo lo tengo bastante presente. Pero, ¿por qué será que este mensaje tan maravilloso a veces lo ocultamos bajo viejas tradiciones, viejas costumbres carnales que inventamos nosotros? Nos gusta pensar que la religión, que los otros son los que inventan las tradiciones. Las tradiciones las inventamos nosotros. Tú mismo puedes estar inventando una tradición ahora mismo por la manera como te relacionas con este culto online. Una tradición nuestra que no tiene nada que ver con el Evangelio. Porque muchas veces ocultamos la verdad del Evangelio bajo ciertas costumbres y no la disfrutamos tal cual como ella es. ¿Por qué ocultamos la verdad bajo la pereza de conocer a Dios? Porque a veces somos flojos en buscar profundizarnos más en la palabra. Porque a veces nos emociona tanto mensajes que nos tiran para arriba. Pero estos mensajes que alimentan el alma con un alimento sólido nos genera tamaña indisposición. ¿Por qué será que nos cuesta tanto madurar? Si este mensaje es tan maravilloso, ¿por qué será que lo ocultamos bajo una vida sin búsqueda de plenitud espiritual? Sin querer ser llenos del Espíritu Santo, sin querer más de Dios. ¿Por qué tenemos tan poca hambre si este mensaje es tan fabuloso? Jesús está llamando atención a esto también en ese texto. Así que él apunta a la disponibilidad del Evangelio. Si el Evangelio está disponible, nosotros tenemos que ir por él. Si el Evangelio está disponible, nosotros tenemos que hacerlo más accesible a quienes puedan ser alcanzados, sea en estado de cuarentena o no. Ese es el primer principio que Jesús presenta en ese texto. El segundo principio que Jesús presenta en ese texto es el principio de la relevancia de nuestra respuesta. La relevancia de nuestra respuesta. Ahí en los versículos 24 y 25 que dice lo siguiente. Les dijo también, consideren lo que oyen. Con la medida con que miden ustedes serán medidos y les será añadido. Porque al que tiene le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Quizás uno mire esos versículos y dice, ¿qué quiere decir Jesús con eso? ¿No es cierto? Pero es muy interesante, un texto muy interesante, porque lo que Jesús está apuntando aquí es para la atención con la cual se pone a los dichos del mismo Jesús. Él estaba hablando de por qué hablaba en parábolas y ahora está hablando de cómo la gente debe escuchar estas parábolas. Está apuntando aquí a la relevancia de la respuesta de las personas. Al estar frente a la verdad,
La cosa es que no hay muchas opciones. Si yo estoy frente a algo que es verdadero, mi única opción es rendirme a esta verdad. Por lo tanto, es por eso que cuando hay un juicio y se presentan pruebas, y estas pruebas son verdaderas, bueno, ya no hay más discusión, porque la verdad ella se establece. Y por lo tanto demanda de nosotros actuar según esta verdad. Lo mismo pasa acá. Jesús entonces da en ese texto un orden. El orden es de considerar la forma como nosotros estamos escuchando a Jesús. Cuidado cómo oyen a Jesús. Cuidado cómo escuchamos este mensaje. Pongan atención en la manera como estamos oyendo a Jesús. Ese es el llamado de Jesús aquí. Implica en escuchar con seriedad. Y escuchar con seriedad implica en asumir que esta información es la información de la máxima importancia. Nosotros recibimos durante el día muchísimas informaciones. Mensajes, WhatsApp, correo, las noticias. Algunas informaciones son más importantes que otras. Imagine usted, si usted está esperando respuestas de un trabajo, o si usted ha solicitado un examen y está esperando la respuesta, es una respuesta esperada, con ansias incluso. Uno quiere saber qué es lo que pasa para que a partir de esta verdad tomar actitudes. Luego, tomamos muy en serio cuando estamos esperando la respuesta, por ejemplo, de un examen, de un test, sea de COVID, o quizás una biopsia por un sospecha de cáncer. Lo tomamos muchísimo en serio. Lo que diga el doctor, lo que digan las autoridades. Lo que Jesús está hablando aquí es que lo que Él está diciendo es de suma importancia para nuestra vida, para nuestra existencia. Así que yo debo escucharle con lo máximo de atención. Tengo que poner mi corazón en eso, porque de eso depende mi vida. Más importante que el resultado de una biopsia, más importante que el resultado de una entrevista de trabajo o de cualquier otra cosa que pueda tener influencia en mi vida. Quizás uno que está esperando la respuesta de la chica, si quiere pololear conmigo o no, uno se pone muy ansioso, ¿es verdad? Pero más ansioso, más importante que eso, es la respuesta o es la verdad que define mi vida. Así que la atención con la que debo poner mis oídos en eso debe ser de la máxima. Jesús entonces establece un orden, es un orden para nosotros. Debemos escuchar a Jesús con seriedad, pero ese orden está enmarcado en una promesa. La promesa acá es de que si nosotros escuchamos con toda atención, eso va a producir en nosotros un deleite, una bendición. Es decir, con la atención que ustedes se dedican a escuchar el mensaje, ustedes serán bendecidos. En la proporción de mi compromiso con este mensaje, seré yo contemplado por la gracia de Dios. No es que la gracia es determinada por mis acciones de ninguna manera. Lo que Jesús está apuntando aquí es algo bastante natural. Si yo pongo mucha atención, si lo tomo en serio, lo disfrutaré más y más, porque lo entenderé más y más, creceré más y más. Pero si yo doy poca atención a Él, poco disfrutaré de Él. Incluso cuando volvemos al texto allá de las semillas, dice que algunos crecieron a 30, otros a 60 y otros a 100. Probablemente porque con la medida con que ellos midieron, ellos fueron medidos. Con la medida de la consagración que ellos se pusieron del Señor, ellos fueron contemplados. Así que Jesús apunta aquí a una promesa de que nosotros, en la medida en que nos entregamos más y más a Jesús, más y más disfrutaremos de Él. Y mientras más me entrego de corazón a esta verdad, más me será dado. Pero también hay una exhortación, también hay un peligro acá. Mientras más me resisto, mientras más permito que mi fe sea superficial, mientras más permita que mi fe sea lo mínimo necesario. Muchos cristianos viven como encontramos en las plataformas ahí, esta cuenta básica de cualquier programa que es gratis. Usted puede utilizar ciertas funciones, ciertas funcionalidades sin tener que pagar por eso, pero es muy básico.
Es simplemente para tenerte ahí. Ahora, si usted quiere ser pro, usted debe contribuir con tanto al mes. Si usted quiere ser super pro, usted debe contribuir con más. No es que el Evangelio se esté vendiendo, nada de eso. Lo que estoy hablando acá es que Jesús apunta hacia una verdad de la experiencia concreta del Evangelio. En la medida en que nosotros nos entregamos de cabeza, tomando a Jesús en serio, abriendo el corazón y entregándonos de todo el corazón, disfrutaremos más y más de esta verdad, conoceremos más y más a Él y experimentaremos más y más de su gracia. Esto es así. Si me resisto a la verdad, lo que me queda es solamente la mentira. Y fíjese que eso es interesante. El texto dice ahí, de una forma quizás un poco polémica para nuestros días, porque en nuestros días nosotros queremos que todo sea muy bonito, aunque nosotros resistamos al Evangelio, queremos que aún así esté siempre disponible como si fuera algo sin valor. Jesús está apuntando aquí al valor del Evangelio y a la importancia de nuestra actitud, porque nuestra actitud muestra de qué manera yo valoro este Evangelio. Y dice acá, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y uno dice, wow, pero eso parece injusto. Pero cuando miramos el contexto y a lo que Jesús quiere decir aquí, nos parece bastante lógico. ¿Por qué? Si lo que me es presentado es la verdad y yo me resisto a la verdad, ¿qué me queda? Solo me quedan informaciones falsas sobre mí, sobre el mundo, sobre la realidad. ¿Y si solo me quedan informaciones falsas? ¿Cómo voy a interpretar el mundo? ¿Cómo voy a tomar decisiones? ¿Cómo voy a reaccionar? Es por eso que muchos que se dicen cristianos viven tomando puras decisiones malas a lo largo de sus vidas. ¿Por qué? Porque de cierta manera sus corazones aún resisten. Y lo poco que tienen, lo poco de verdad que queda ahí, al ser disuelto por ese montón de mentira, pierde efectividad. Es por eso que uno, aún entendiendo algo, no entiende nada. Pero aquel que se dedica de corazón a la verdad entregada por Jesús, experimenta de la profundidad y de un crecimiento exponencial de su conocimiento del Señor y de su caminar con Él. Ahora, si por esa verdad que nos es dada y que nos trae tanta bendición, si nos trae tanta bendición así, ¿por qué nuestra respuesta sigue siendo tibia? ¿Por qué nuestra respuesta sigue siendo floja? ¿Será quizás falta de atención en las palabras de Jesús? No sé si pasa con ustedes, conmigo pasa a veces. Uno está leyendo un libro y los ojos están pasando por las letras, pero la cabeza ya está al otro lado. Y de repente uno tiene que volver 1 o 2 páginas. No solamente 2 párrafos, ¿no? Sería lo mejor, pero a veces uno tiene que volver al inicio del capítulo para saber de qué está hablando ese capítulo. Porque uno está leyendo, pero no puede retener nada porque su cabeza está en otro lado. Muchos cristianos viven así. Están cerca de donde se habla de Jesús, pero no están escuchando nada. Quizás están cerca acá, escuchando este mensaje, y tienen la sensación de que están ahí, pero el mensaje entra y sale y no le produce efecto, porque no están poniendo atención en Jesús, están con los ojos puestos en sí mismos. ¿Qué tanto me gusta esto? ¿Qué tanto me hace sentir bien? ¿Qué tan bendecido seré? Es una preocupación tan grande con uno que no pueden imaginar verdaderamente quién es Jesús y qué es lo que Jesús espera de ellos. Por lo tanto, debemos pensar, ¿por qué me falta? ¿Por qué a mí a veces me sigue siendo tan difícil profundizar mi experiencia con Jesús? Porque también puede ser falta de fe. También puede ser falta de una real y verdadera fe en Jesús. Quizás mi fe no se ha desarrollado porque yo no he profundizado mi conocimiento en las Escrituras. ¿Qué necesito para tener más fe? Leer más la Biblia, eso es lo que necesito. Estudiar más las Escrituras, orar más. ¿Cómo puedo mejorar mi fe? No hay mágica en eso. Es un caminar con Jesús. El caminar con Jesús se da así.
estar en comunión con los hermanos de la iglesia, aunque sea de forma virtual, porque en ese contacto, en ese roce, yo aprendo, yo soy edificado. También significa que yo debo tener más contacto con las Escrituras, sistemático, verdadero, directo, semanal, para que yo pueda aprender de verdad de lo que Dios es y lo que Dios significa para mí y para que yo sea transformado. Debemos hacer como Jesús dice acá, y destacar la importancia de nuestra respuesta, nuestra postura ante la verdad que nos es presentada. El mundo es un mundo de infinitas informaciones. Y lamentablemente mucha gente piensa que el Evangelio de Jesús es una información más, es un tema más. Pero el Evangelio no es eso. En ese mundo de infinitas informaciones, el Evangelio no es una información como las demás. Como un otro correo en su buzón, como un otro WhatsApp que te llega en un grupo. El mensaje del Evangelio es un mensaje único. Esta noticia es la noticia que trae luz a ese mundo de tinieblas que nosotros estamos viviendo. Esa noticia es la que trae paz al corazón desesperado, que ya no sabe qué hacer con su matrimonio, con su hijo, con su vida, con su negocio, con su empleo. Ya no sabe más cómo pagar las cuentas, ya no sabe más cómo alimentar su familia. ¿Dónde voy a encontrar aliento? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Porque también es en la palabra de Dios que yo me encuentro con ese Dios proveedor, ese Dios protector, pero ese Dios que me llama a que para disfrutar más y más de esa experiencia de providencia, de esa experiencia de protección, de esa experiencia de salvación, yo me tengo que lanzar por entero. No a medias, no poco a poco, es de cabeza y es integralmente. Porque esa verdad es la verdad también que desafía mi corazón duro, mi corazón orgulloso, que cree que sabe la respuesta, que cree que entiende el mundo, que cree que sabe todas las cosas. Y en la medida en que esa verdad es expuesta, la dureza de mi corazón se va derritiendo. Y puedo entonces disfrutar de una relación real con Dios, de una espiritualidad sensible y no meramente racional. Esa luz, la luz del Evangelio, es la única esperanza para el mundo en el cual vivimos. Ese mensaje es el mensaje que transforma el mundo. Y no nos fue traído por ningún activista adolescente, no nos fue traído por ningún magnate lunático, no nos fue traído por ningún gobierno ni ninguna organización, por ninguna autoridad. Esa verdad fue traída por Jesús. Él es la encarnación de la verdad y Él resume en Él mismo la verdad. Lo que Él demanda de nosotros es que nosotros entendamos que esta verdad es disponible. Búscala. Tú tienes la Biblia a tu disposición, léela. Esta verdad está ahí. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacita a entender, a creer, a crecer y a disfrutar de Dios. Y esa verdad está disponible para que mi postura, mi respuesta ante ella sea nada menos que una entrega total. Eso es lo que Jesús demanda. Y solo así se disfruta y se conoce el Evangelio, tomando a Jesús en serio. Vamos a orar, vamos a abrir nuestros corazones al Señor en ese instante, pedir a Él su gracia y su misericordia. Señor, quisiera orar en ese momento, poniendo no solamente nuestras vidas, sino que las vidas de las personas que están al escuchar este mensaje, sintiendo que deben abrir sus corazones a Jesús. Señor, quisiera orar con mis amigos que están con corazones tibios, con una espiritualidad débil. Quizás, Señor, personas que están encajonando la luz de la verdad bajo sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sus propios pecados. Y que ocultar la luz de la verdad para sí, ocultan también para otros. Tratan de deformar el Evangelio de Jesús por la forma disforme en que viven este Evangelio. Y por lo tanto no pueden dar testimonio como corresponde de ti para las personas que están en su alrededor. Te pido, Señor, por ellos, para que los libres, Señor, de esta tendencia tan maliciosa, tan maligna, y que puedan, Señor,
darse cuenta de que este evangelio está libre, está disponible para todos, incluso para ellos, para que lo disfruten. Ayuda, Señor, a aquellos que están dudando, aquellos que creen que no tienen fe, aquellos que están, Señor, arredios a aceptar y a abrazar este mensaje. Que tu poder y que tu luz puedan brillar sobre ellos, para que entiendan quiénes son y quién eres tú. Señor, tu palabra es maravillosa y queremos nosotros disfrutar de ella plenamente. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y que nos lleve a la plena comprensión de quién es Jesús, para que más y más personas conozcan de ti y sean iluminadas por la luz de ese evangelio maravilloso. Señor, muchas gracias porque te revelas a nosotros a través de la palabra y nos das todo lo que necesitamos. Te pedimos ahora que tu gracia nos ilumine más y más para vivir vidas dignas de este evangelio. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarme en este momento de reflexión. Vamos ahora a pasar a la última alabanza de nuestro culto. Vamos a adorar al Señor una vez más y después terminamos con la oración final. Que Dios nos bendiga.